y en quien el tesoro de la compasión es inagotable. Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia, con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia misma. Amén. Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los tesoros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu misericordia, que supera a todas tus obras. Me consagro enteramente a ti, para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu amor, que brotaron de tu corazón traspasado en la cruz. Quiero dar a conocer tu misericordia por medio de las obras de misericordias corporales y espirituales, especialmente con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligidos y enfermos. Pero tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo de mi debilidad y todo lo espero de tu misericordia, que toda la humanidad comprenda el abismo insondable de tu misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén. Jesús, Santa Faustina, San Juan Pablo II, María, Madre de la Divina Misericordia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes. En tu divina presencia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, rodeado de tu grandeza, aurora resplandeciente, rayo de amor infinito. Bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad. Con llama de luz externa, consuela mi alma, que serdienda está. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Divina misericordia, en vos confío, en vos confío. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Porque peseta tele, ve. Y sí, claro que sí. Ay, mana. Ya ven, deben dar años ya ven dar. 5, exacto. 37. Oh, ora más, ella también. Menos 10 ya. Ay, Jesús.
Ave María Purísima. Acción de Gracia, Divina Misericordia, San Juan Pablo II, Santa Faustina, Beata Chiquitunga, Virgen del Carmen. Aniversario de matrimonio, Lorenza y Apolonio, 37 años. Cumpleaños, Nilda Leticia, 83 años. Por la salud física y espiritual, Esmeralda, Benjamín, Ana Belén, Marcelo Sebastián, Nora María, Natalia Viviana, Diego Andrés, Nailea Beatriz, Alaya Gabriela, María Yolanda, Gil Ramón, Lourdes Soledad, Freddy Ramón, Diana María, Osvaldo, Fabio, David, Rómulo, Carla, Karina, Giancarlo, Irma, Evelyn, Guillerma, Leandra, María Isabel, Alejandro, Diana María, hija, Micael Aramí, Eugenia Beatriz, Yaciara Beatriz, Lerin Eliet Vidal, Elida Martina, Julián, Olga. Por las familias Benítez Ruidía, Gauto Zapata, Caballero Gauto, Vera Denis, Benítez Bernal, Ojeda Medina, Melgarejo Ojeda, Medina Río, Rodi Rodríguez, Rodríguez Tigarribia, Bobadilla Florentín. Por intenciones especiales, las familias Gómez Cabral, Frete Agüero, familia Peralta Jiménez, Peralta Ragini, Jiménez Díaz, por la prosperidad, Grupo SA, por los exámenes de Fátima del Pilar, por el trabajo de María Yolanda, Lourdes Soledad, Diana María, Osvaldo, Freddy, Ramón, por el emprendimiento y competencia deportiva de Lourdes Soledad, por la pronta liberación de Daisy Araceli, por el viaje de Lourdes Soledad, por la prosperidad de la empresa Grupo Paredes Jiménez, trabajo de Alejandro Iván, por la salud y trabajo de Natalia Ramos, trabajo de Braulio, Rodrigo Ariel, Antonio, por los proyectos de Diana María, Derlis Fabián, por el trabajo de Ronald Leonardo, por el viaje de Ronald Leonardo, por los seminaristas, por los difuntos Ernesta, Ricardo, Silvana, Lucio, Flora, Celino, Darío, Marcelino, Ricardo Ramón, Alberto, Cristian, Gloria, Maura, Gregoria, Gregorio, Porfirio, Juana Bautista, Protasio, Marcela, Constancia, Inocencia, Gervasio, Albertina, Seferino, Miguel, Zully, Dionisio, Atilio, Victoria, Arminda, Carmen, Jorge, Antonio, Benita, Nicolasa, aquí Ramón, Julián, Adolfo, Eduardo, David, Aureliano, Isaías, Abigail, Hilario, José Domingo, Teobaldo, Ricardo, Alejandro, Isabelino, Fidel, Matilde, Felicia, Dionisio, Cristina, Wenceslao, Papa Francisco, almas del purgatorio, Angelita, Nicolasa, Ricardo de Jesús, Máxima, José Miguel, Wilma María, Ángel, Angelito, Mónica Gabriel, Jesús Sebastián. Presentándome ya las intenciones que fueron escritas. Presentamos también todas las intenciones que fueron anotadas a la entrada del templo.
Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a la celebración litúrgica de hoy, viernes de la octava de Pascua y semana de la Divina Misericordia. Hace solo una semana conmemorábamos la muerte de Cristo. Hoy lo contemplamos vivo y eso nos llena de mucha fe y alegría para celebrar esta Santa Misa que comenzamos con el canto de entrada. De pie, por favor. Tenemos una buena nueva para darte, una buena nueva. La muerte ha sido vencida por nuestro Señor, la muerte ha sido vencida. Y esta vida también es para vos. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Vive el Señor, entre nosotros vive el Señor, en cada uno vive el Señor. Esta alegría es única, nunca se acaba. Esta alegría es única. Anímate a seguirlo, Él no defrauda. Anímate a seguirlo. Es que vale la pena jugarse por Él, es que vale la pena. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva la Divina Misericordia! ¡Viva! Y viva nuestra parroquia Virgen del Carmen. ¡Viva! Fuerte aplauso para todos ustedes, queridos hermanos, que venimos en este día en que es en realidad un solo día, como sabemos, dentro de nuestra liturgia. Lo que sucedió el domingo de Pascua y lo concluimos el domingo de la Misericordia, que es como si fuese un solo día, porque la resurrección no tiene tiempo. Y la Iglesia nos hace pensar en la pedagogía, en la enseñanza, para que vayamos aprendiendo y entendamos que nuestra vida aquí en la tierra no es una vida para siempre, ¿verdad? Sino que estamos de paso, somos aves de paso aquí sobre la tierra. Y entonces nos invita a preparar el corazón, pero hacia la eternidad, la verdadera resurrección. Así es que, queridos hermanos, esta es la gran misericordia y este es el gran amor que Dios nos regala. Así es que en este día en que estamos aquí para celebrar en la octava de Pascua, vamos a disponernos con mucho entusiasmo a celebrar la explosión de la resurrección en nuestra propia vida, en nuestra propia comunidad. Vamos a iniciar haciendo la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor resucitado esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que vamos a hacer es reconocernos pecadores, y para eso vamos a ponernos todos de rodillas ante el crucifijo. Jesús, que entregó su vida por nosotros, el Señor que murió por nuestros pecados. Vamos a ponernos de rodillas en ese signo tan importante también de nosotros, de reconocernos pecadores y de necesitar que el Señor nos purifique. Ore,
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar el Gloria como el signo de la alabanza de la resurrección del Señor. Con fuerza, vamos. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor, tú solo Santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Con fuerza. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza en la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Siguiendo con la lectura de las apariciones de Jesús resucitado, hoy se aparece a 7 de sus apóstoles. Escuchemos. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Mientras los apóstoles hablaban al pueblo, se presentaron ante ellos los sacerdotes, el jefe de los guardias del templo y los saduceos, irritados de que predicaran y anunciaran al pueblo la resurrección de los muertos cumplida en la persona de Jesús. Estos detuvieron a los apóstoles y los encarcelaron hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Muchos de los que habían escuchado la palabra abrazaron la fe, y así el número de creyentes, contando solo los hombres, se elevó a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes de los judíos, los ancianos y los escribas, con Anás, el sumo sacerdote, Caifás, Juan, Alejandro y todos los miembros de las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaron: ¿con qué poder o en nombre de quién ustedes hicieron eso? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo
y ancianos, ya que hoy se nos pide cuenta del bien que hicimos a un enfermo y de cómo fue sanado, sepan ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre está aquí sano delante de ustedes por el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, y Dios resucitó de entre los muertos. Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado y ha llegado a ser la piedra angular, porque en ningún otro existe la salvación, ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Que lo diga el pueblo de Israel, es eterno su amor. Que lo digan los que temen al Señor, es eterno su amor. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto ha sido hecho por el Señor y es admirable a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Demos gracias a Dios, porque es bueno, porque es eterno su amor. Sálvanos, Señor, asegúranos la prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Nosotros lo bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios y Él nos ilumina. Demos gracias a Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos respondieron: no. Jesús les dijo: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla.
Los discípulos al que Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas y pan. Jesús les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo: vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús resucitado se apareció a sus discípulos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Viva Cristo resucitado. Viva la divina misericordia. Viva San Juan Pablo II. Viva Sor Faustina. Y viva todos los devotos de la divina misericordia. Fuerte aplauso para nosotros entonces. Bueno, qué lindo, queridos hermanos, lo que estamos escuchando aquí, ¿verdad? Y estamos celebrando y nos preparamos en este novenario, aquí en esta hermosa parroquia de Villa Elisa, ¿verdad? Virgen del Carmen, Virgen del... Bueno, ya se ve que pase y me... ¿Nape merenday? ¿Nape huila café? ¿Nape uta con cafecito? ¿Ame etame cafecito? Bueno, queridos hermanos, qué lindo que es, porque todo lo que estamos escuchando en estos días, como dijimos al inicio de nuestra Eucaristía, es como si fuese un solo día. Entonces es como despertarse con esa resurrección del Señor, pero que se prolonga, se prolonga, se prolonga, se vuelve una eternidad, porque esa es la forma como la Iglesia nos enseña a entender, a saber que el hombre resucitado tiene que vivir en la gracia de Dios prolongadamente. Ahí que este día se han convertido con él, ¿no? A llegar a monda, a llegar a sellapu, a llegar entonces ya por la sella posea. Entonces no tiene sentido. La vida cristiana es un encuentro con el Señor, y esa profundidad del encuentro con el Señor se prolonga, se prolonga, se prolonga, se prolonga. Y esa es la eternidad. Y a eso le llamamos vida eterna. Y a eso le llamamos cielo. O sea que el cielo, queridos hermanos, la Iglesia nos enseña y nos está diciendo que comienza aquí en la tierra. Así que cada uno ya tiene que luego comenzar a pensar sobre ese mensaje nomás luego ya. ¿Va de coalanderoga? ¿Es un cielo? O como solemos decir: padre, mi casa es un infierno, dice alguno. Al revés te dice: pasa acá en infierno. No puedo hablar con mi hijo, no puedo hablar con mi hija, no puedo hablar con mi esposo, con mi esposa. Roño Rainomba, Roño Canaimba. ¿Sí o no? Sí, peyente manase. Sí, peyente manase. Anila se botaba y sede. Bueno, porque esa es lastimosamente. Pero no podemos, queridos hermanos, perder ninguna esperanza. Al contrario, al contrario. Si nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, si nosotros escuchamos lo que el Señor nos propone en su Evangelio, tenemos que ser gente de fe y gente de esperanza, que camina y dice: a pesar de que exista mucha corrupción, de que exista gente sin piedad, que siga haciendo ñeñería, lleva doña Polloiga y nunca, 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 nunca. Pero sin embargo somos nosotros, queridos hermanos, así como estos primeros cristianos. Los primeros, imagínense, eran ¿cuánto? Eran 12 los que estaban con Jesús. En el momento de la cruz, cuando Jesús fue crucificado, ¿cuántos de sus discípulos y apóstoles estaban ahí? ¿Cuántos estaban? San Juan solito. Y todos los demás, a monte más. Pedro, que aquí mismo escuchamos recién, le había negado. Tomás, que después entonces ni cree en Jesús, si no meto mi dedo, si no meto mi mano en tu costado, y se anda güero viamos. Esa pizza cada uno. Cada uno ya le con entonces le añade debilidad, pero eso, queridos hermanos, no nos tiene que absolutamente amilanar. Dañanemo miría. No,
El cristiano mira y por eso toda esta octava que estamos diciendo, que termina, a ver un poco, el domingo de la resurrección, mío, y cómo no, vea, debió de ir a resucitar el domingo de la misericordia, muy la vende cuadro, no me y ponete la vende cuadro. El domingo de la misericordia. ¿Saben por qué, queridos hermanos? Porque en realidad la misericordia está por encima de lo que Dios justamente nos pide que nosotros vivamos. ¿Cuál es en realidad la definición de Dios en realidad? ¿Cuál es? ¿Saben cuál es, queridos hermanos? La justicia. ¿Cuál es la definición de Dios? ¿Cuál es la definición de Dios? Y eso es por esencia, es decir, Dios es justo, justicia. Justicia es lo que pide Dios. Entonces, si nosotros tenemos que ser justos, porque nosotros, como decían los padres de la iglesia, somos alter Christi, pea latín beoína. Ya repetí mi alter Christi, pero repetí mi peñé guata la latina. Alter Christi quiere decir otros Cristos. Otros Cristos. Es decir, nosotros tenemos que ser ahora los que hacemos presente el Evangelio de Jesucristo. Somos nosotros. Porque alguna vez mucha gente, ¿verdad? Sobre todo mucha gente alguna vez acomodada, que está muy bien, que tiene su platita, que sí, se ganó la vida, que está muy bien, por lo menos si es que trabajó y que hizo, porque estamos ahí la orecoa la plata, pero la añan de plata la orecoa, porque o mondá de Itaipú, o mondá de Yasunetá, o mondá del ministerio, o mondá de las rutas, o mondá de los peajes, de todas partes añe mondá, ayer, da la añan de lastimosamente la añan de neta, pea la añan de neta, ¿sí o no? Sí, peyente van a hacer, porque vea enseguida hoy, sí, peyemos hoy. Quién sabe, hoy nada va a en uno de esos hoy la verás la maletina, ¿sí o no? No, peyase, por favor, señor, peyana hoy y se rasga la vestidura. Bueno, querido hermano, esa es nuestra triste realidad. Pero sin embargo, no podemos desanimarnos, porque la palabra de Dios justamente cuando nos habla de misericordia, y por eso es que nosotros hoy venimos y toda una semana en que preparamos el corazón para que este domingo podamos entender y celebrar bien lo que es la misericordia. Si Dios es justicia, quiere decir que nosotros también, alter Christi, tenemos que ser justos, imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que vivir y tenemos que imitar la imitación de Cristo, vivir como Cristo vivió, servir como Cristo sirvió a los demás, de la misma manera. Entonces tiene que haber la justicia. Lo equitativo, queridos hermanos, entre nosotros es esencial y fundamental. Japealas así la de Yuhuama, porque aquí en nuestro país hay un 2% que tienen, ni no saben lo que tienen, la millonada que tienen, pero está ni a cuándo hay que ir por eco. Y entonces, ¿cómo compartimos? Y muchas veces, como decía uno de los grandes santos de la iglesia, hay que saber también de dónde vienen todas estas riquezas, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces es de la corrupción. Aquí todo el mundo te habla del narcotráfico y así, de los ricopuajú, etcétera, etcétera. Pero que lastimosamente también todos decimos que estamos dentro de una sociedad donde todos somos cristianos, o sea que todos tendríamos que ser alter Christi, pero entonces upeando yeshayando yecuay. Entonces la justicia, eso en cuanto a sociedad, en cuanto a lo que vivimos. Pero queridos hermanos, eso no termina ahí. ¿Saben por qué? Porque después nos damos cuenta enseguida que esa misma justicia que no hay entre nosotros, en un sentido de sociedad, es lo que después nos corrompe y es lo que después nos destruye a nosotros como sociedad. Y entonces hay diferentes clases sociales, podemos decir. Y aquí mismo, porque yo recorro mucho también, aquí, el lugar donde ustedes viven, ¿verdad? Me suelen llamar, suelo ir a las capillas, ustedes mismos nos solemos encontrar en otros lugares. Existen muchos lugares, ¿verdad?, donde nos damos cuenta que hay hermanos que están luchando por el día a día. Estamos luchando por sobrevivir en realidad, pero por muchas injusticias que existen. Y entonces es ahí donde el Señor nos invita a reflexionar cada día.
Desde el domingo de resurrección, que tiene que ser la explosión, porque resurrección, resurrexit, quiere decir mirar hacia adelante, mirar las cosas positivas del buen evangelio, la buena noticia que el Señor nos trae a nosotros. Eso quiere decir resurrexit, resurrección. De mañana sino que de mañana vamos a volar alto, volar desde arriba y entender cuál es nuestro camino y cuál es nuestro destino. Ahí entonces, queridos hermanos, vamos a entender lo que significa la misericordia. Porque la misericordia, ¿saben qué es? Está por encima de la misma justicia. Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo. Imagínense, que muere en la injusticia. Es ajusticiado en una forma injusta, pero muere y es capaz de entregar su propia vida por nosotros. Y es ahí donde entendemos lo que significa misericordia. Porque misericordia quiere decir tener corazón, cor cordis, corazón, con el pobre, con el necesitado. Es decir, Dios que nos ama tanto y que tiene mucha misericordia con nosotros. Y por eso ahí viene, nos pasa la mano. Mi hijo, te amo tanto que no quiero que sigas viviendo ahí metido en ese barro. No quiero que estés ahí trancado y que no puedas crecer y que no te puedas realizar como persona. Muchas personas, hermanos nuestros, dentro de nuestra misma nación, dentro de nuestro mismo Paraguay, mueren, queridos hermanos, en la ignorancia, o mueren, queridos hermanos, en la falta de una verdadera asistencia. Mueren, queridos hermanos, en formar colas y colas y horas para buscar algo para su propia vida y para poder estar mejor. Y sin embargo, nunca estamos mejor. Cada vez estamos más metidos en la corrupción. Y eso, queridos hermanos, quiere decir que estamos aún en la muerte, que estamos aún en la oscuridad. Ave mi hijo. Resurrección quiere decir que tiene que haber un cambio del corazón, misericordia. Por eso que esto es esencial y fundamental, el celebrar la misericordia. Y por eso yo les felicito a ustedes que son devotos y ojalá hagan llegar cada vez más y nos empeñemos como cristianos y que entendamos lo que nuestro San Juan Pablo II, a través de Sor Faustina, ¿verdad?, quisieron manifestar y hacer entregar a cada uno de los cristianos, que la resurrección, lo que ha sucedido este domingo y que es cambio, es el amor infinito de Dios, porque nos ayuda, nos pasa la mano. ¿Para qué? Para salir del barro, para salir de la situación que estamos y ahora digamos, Señor, quiero volver al camino de la justicia. Ahora quiero comenzar a ser verdaderamente justo. Queridos hermanos, esta es la teología máxima de la vida cristiana. La resurrección es la teología máxima, es la manifestación máxima, es la revelación máxima de Dios para con nosotros. Todo lo demás, queridos hermanos, está siempre supeditado al gran misterio de la resurrección. Todo lo demás está entonces para que nosotros podamos hacer nuestro camino de resurrección. Por eso, nosotros que somos tan familiares y que nos gusta la fiesta de la Navidad, por ejemplo, la Navidad está en función ¿de qué? De la resurrección. ¿Para qué Dios se encarna? ¿Para qué Dios entra en nuestra historia? Justamente para venir a caminar con nosotros y para decirnos, este es el camino que nos va a llevar. Yo mismo voy a caminar con ustedes, voy a estar con ustedes, vamos a la resurrección, el cambio. Isaías y los otros profetas dicen, ante la oscuridad que se encontraba, ¿verdad?, del mundo, entonces es ahí donde brilló la luz. Brilla la presencia de luz, brilla la presencia de Dios. Viva la presencia entonces de los astros, pero es el astro rey, que es Jesucristo. Dios mismo que se encarna, que entra en nuestra historia. Ñandei Shagua lleva y gato Aguaya Ñandemboe, Ñanderesa Peaña, Genduja Yeikua. ¿Cuál es su evangelio? Evangelio quiere decir eso, queridos hermanos. Es que algunas veces nuestras palabras son palabras griegas, palabras latinas, que nos quedamos así atónitos, mirando, escuchando, y por ahí y anda Yeiguay.
Va el evangelio. Evangelio que dice entonces buena noticia. Quiere decir, penderes en dua, peala se ya pona porque peala y pona la ña se jangua, petuyuy. Eso quiere decir evangelio. La buena noticia que se te anuncia y que nosotros escuchamos y después nos empeñamos para hacer un camino de salvación. Y esto es, queridos hermanos, lo que escuchamos en estas dos lecturas. No voy a poder entrar en la explicación de estas dos lecturas. Voy a decir alguna cosita sobre esta primera lectura. Vamos a mirar un poco. Que ya el mismo nombre te dice, porque dice Hechos de los Apóstoles. Upea dice una acción, peñandella y apoana. Aupeo esa cañandella, capítulo por capítulo. Tan importante que nosotros, desde el primer día de la resurrección, comenzamos a leer este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Allá es en Japea Opaite bebé el día de la resurrección. Opaite bebé el tiempo pascual. Hechos de los Apóstoles. Porque peñan de Yara, Ñanderú. Oye, papá lo yapona, que es la creación que nos regaló todo lo que tenemos alrededor nuestro. Y nosotros mismos que hemos utilizado mal nuestra libertad y por eso introdujimos el pecado en medio de nuestra sociedad. Pero no por eso Dios nos deja y nos da una patada y dice, bueno, pelle, ¿saben? Anda y cuasi, y más pendejín, va bebé. No. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que nos pudiera liberar. Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Nos habla de esta presencia del amor de Dios que es inmensa y por eso que vino en medio de nosotros. A pegar la encarnación, a pegar la Navidad ya añadeina, el nacimiento, Dios, hoy que añade debe, penduque la esta BM, a peyapoque la acá BM, a yaguataque oñón 10 páginas porque todos somos constructores de nueva humanidad. Y así llegamos entonces ahora, entendiendo que ese camino va a pasar, Semana Santa, la semana pasada, que había sido ese camino, va a pasar por la lucha, va a pasar por el empeño. Todo lo que nosotros conquistamos de una manera falsa hace que destruya nuestra propia vida, pero no es solo eso, queridos hermanos, que destruya la realidad de nuestros hermanos. Yo puedo estar contento porque soy, no sé, estoy en un buen puesto, oye, paga ponerse, acoimeado, pepe, esto y aquello. Pero con eso, querido hermano, yo estoy bien. Yo puedo estar multimillonario y puedo tener mansiones que cuesten millones de dólares incluso, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo, querido hermano? ¿Qué estoy haciendo? Estoy destruyendo la vida ¿de quién? De mis hermanos, de mis compatriotas. Estamos destruyendo, queridos hermanos. Tal vez vos o aún no te das cuenta, pero después a la larga nos damos cuenta. Porque no puede ser que un país que tiene tanta riqueza, que tiene tantas posibilidades, continúe siempre en lo mismo. Siempre en lo mismo. No puede ser, querido hermano. O somos tan cortos de mente, o somos tan cortos de vista, o si no somos el famoso, y yo pienso que eso más, el famoso ñembo. Ñembo. Porque él anda ya esa cuay, ya esa cuay, y esa va a imaginar la ñande yo que fuera. Y cómo estamos como país que no podemos salir adelante. Entonces quiere decir que nos falta resurrección, nos falta resurrección, nos falta cambio de mente, nos falta cambio de corazón, nos falta amar verdaderamente. Y por eso yo le dije a ustedes, ojalá que esta gran devoción de la divina misericordia entre en nuestro corazón, entre en el corazón de todos nosotros, porque todos somos responsables en ser honestos, en mostrar que ese es el único camino para poder llegar a la resurrección. Apretar el cinto, ser honestos. No nos gusta. Anda a pedirle a un nepo baby que renuncie y que se ponga a trabajar y a estudiar a ver si consigue un puesto honestamente. Anda a pedirle. De yapiana, de bepotiana, de encarcelacana. Enseguida. Este hace persecución. Hey, este me está persiguiendo, que esto, que aquello. Y así, queridos hermanos, se dan cuenta. Entonces quiere decir que para convertirnos tenemos que volver otra vez a comenzar desde abajo.
Y es ahí donde entra la palabra de Dios, porque se dieron cuenta que toda esta realidad que nosotros vivimos muchas veces nos puede desanimar. Y decimos, pero aquí vamos a tirar la toalla, aquí no vale nada, maravio la ñaña en boé, maravio la ñaña de yala, no cambiáis la ñaña de mundo, etcétera, etcétera. Como yo escucho en muchos lugares. La primera lectura nos dijo recién, no hay otro nombre bajo el cielo con el cual nosotros podemos salvarnos. Solamente Jesucristo. ¿Escucharon esa primera lectura? Maravillosa verdaderamente en este discurso de Pedro. Él le dice, este hombre está aquí sano delante de ustedes, no porque nosotros lo hicimos, sino que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al que ustedes crucificaron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Escuchen bien, Él es la piedra que ustedes, los constructores, han rechazado. Él es la piedra que ustedes, los constructores, los que están al frente de las instituciones, los que están al frente de la familia, los que están al frente de la iglesia, si ustedes han rechazado a Jesucristo, no piensen que van a construir una sociedad justa, una sociedad en la que nosotros buscamos que crezca, que se alimente, pero desde Dios, y sea una sociedad sana, una sociedad equitativa. Ustedes, los constructores. Así es que todo lo que somos tendotá de una o de otra manera, ya hay que poner. Ustedes, los constructores, han rechazado la palabra de Dios. En síntesis, han rechazado a Jesucristo. ¿Por qué? Y porque no se comprometen. Ustedes piensan que amar a Jesucristo o creer en Dios es simplemente porque miro y estoy buscando angelito y porque rezo un, dos, tres Ave María, a Pepe Ñoima. Y después, receo cabe, hande yapune, mondane, popindare, yapola, yaposea. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Ustedes, los constructores, han rechazado a Jesucristo. ¿Y eso quién le dice? Eso le dice Pedro. Ese que tenía tanto miedo y que estaba encerrado, dice, por miedo ellos a los judíos, capítulo 2, Hechos de los Apóstoles. Con la venida del Espíritu Santo, queridos hermanos, viste, en la medida en que nos dejamos iluminar y nos dejamos tocar por la gracia de Dios, ciertamente que vamos a empeñarnos y vamos a comenzar a luchar para construir un Paraguay más justo, una familia más linda, donde nuestros hijos, donde nuestros hermanos, todos nos preocupemos por hacer el bien. Cuando Payo bebe y nace yo que fuera, porque después dice, ustedes los constructores han rechazado, pero Él es la piedra angular. Dios, Jesucristo es la piedra angular. Jesucristo es la piedra angular para formar una buena familia. Landere es la remenda porque Neacana Cureibe, etcétera, pero en tu familia no lo estás haciendo porque amas a Dios. Enseguida, Pepe Yopoita, 3, 4 años, parejota de traer cualquier cosa. Porque en ella, pues la piedra angular es Dios. Por eso es sacramento. Por eso es que nosotros verdaderamente nos unimos en la fe, pero porque la piedra es Jesucristo. Y ahora termina diciendo, porque en ningún otro existe la salvación. Ahí que vea, en ningún otro existe la salvación. Ni hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual podamos salvarnos. ¡Qué maravillosa la presentación de San Pedro, ¿verdad? Este hombre que tenía tanto miedo y sin embargo como nos presenta y nos dice claramente cuál es el amor y la misericordia de Dios para que nosotros podamos salvar al hombre, podamos nosotros salvarnos. No hay otro nombre que podamos invocar. Y termino, queridos hermanos, simplemente diciéndolo del Evangelio también, ¿verdad? Porque el Evangelio es una riqueza impresionante, pero no vamos a entrar en todos los detalles. Simplemente les digo que Pedro y los otros discípulos ya estaban tirando la toalla. Por eso es que Pedro dice, bueno, Omanoña, Andellana,
o manola ñande Mesías, o mano curusura ñande llama, va él ñande ya bota, va él ya bota. Y es ahí donde aparece, ¿verdad?, esas ganas de decir, ya pa llegué ñande rógabe, ya pa llegué ñande rógabe. Eso es lo que está diciendo Pedro. Yo me voy a pescar. ¿Qué es lo que antes hacía Pedro? ¿Qué hacía Pedro? Era pescador. Y entonces Pedro era pescador. Se va ahí con sus amigos y le dice, bueno, ¿sabe qué? Omar, no vayan de ya llegué, están en Galilea. Yo me voy a pescar, hey Pedro. Y nosotros también vamos contigo. Se dan cuenta, todo desanimado. Pero es interesante porque dice que toda la noche estuvieron pescando. ¿Sacaban algún pescado? No. Y es ahí donde aparece de nuevo Jesucristo. Porque ahí nos enseña, queridos hermanos, que, y él dice que se queda en la orilla. Ahí con Jesús, bueno, aguatado hoy en Dapecuera. Y yo, bueno, a ver, yo venden en Dame. A ver, no es que Jesús camina ahora sobre el agua. Cuando él vivía, caminó sobre el agua y se va junto a ellos y les anima. ¿Por qué? Hombres de poca fe. Ahora Jesús resucitado ya no va a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque los responsables de llevar ahora adelante la sociedad vamos a ser nosotros. Vamos a ser nosotros. Jesús queda desde la orilla, jalero, vean de más la disfunción con él. Dale, fuerza, tiren a la derecha, remen aquí, hagan esto, hagan aquello. Director técnico, y que la cansa veo jugar con Añandela ya jugadas Añamoyeta la gol, con Añandeta y no llegar a nuestro objetivo. Menos mal, y espero que nosotros entendamos eso y comencemos a hacer lo que hicieron estos discípulos, porque ellos tiraron las redes, le hicieron caso al Señor y sacaron, dice, se llenaron esas redes que no sabían cómo hacer, casi se rompían las redes. Y yo pienso, queridos hermanos, porque nosotros ahora, últimamente, y en estos días ya apaguasuina ñandé con nuestra selección paraguaya, ¿sí o no? Ya clasifica Potaiteina, manda ya a la mundial. Sin embargo, viene uno, el director técnico de ese nuevo Alfaro. Él no hizo gran cosa, pero sin embargo hizo demasiado gran cosa. ¿Por qué? Y porque entusiasmó, no cambió ni un jugador. Quiere decir, queridos hermanos, que tiene que haber una conversión. ¿De dónde? De aquí. De aquí. Tenemos que entender, podemos, se puede. La vida cristiana, cuando le seguimos a Jesucristo, quiere decir que puede haber cambio. Podemos hacerlo, pero somos nosotros los responsables. Ahora somos nosotros. Jesús va a quedar a la orilla y nos va a decir, son ustedes, dale, ánimo, fuerza. Sacaron tantos peces que no podían, dice que se reventaban las redes. Y termino con esa frase cuando Jesús le dice, traigan ahora de lo que ustedes pescaron. Y te pone el número. ¿Cuánto había? 153. Los grandes teólogos y biblistas se preguntaban, ¿hice las 153? De todo se dijo, de todo. Algunos decían que había 153 clases de pescados en el lago de Galilea, para decir que toditos, ¿verdad? La variedad de pescados, 153. Más bien de igual a las 153 ya la variedad que se conocía. Podría ser. Otros dicen que en ese momento había más o menos 153 distritos en toda la Galilea hacia Judea, donde los romanos tenían, ¿verdad? O sea, ciudades, pueblitos, 153. Entonces el evangelio tiene que llegar a todos. Pero yo pienso, queridos hermanos, que es algo más fácil, porque tenemos que entrar dentro de la cabalística numérica de la Biblia, que es tan linda e interesante. El número 1, ¿a quién representa? ¿A quién representa el número 1? Dios, el único, Dios. 1, eso no hay que leer como 153, sino que hay que leer como 1, 5, 3. ¿Entienden? 1, Dios. El número 5 en la Biblia significa generosidad. Porque ahora
Jesús ya no va a entrar Él a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Yande ya minuta yande ahí la ya botano ave la pende grupo o purunui la vende parroquia ave gen la vende parroquia porque todos vienen, toda la familia. La gente no va a venir si ustedes no salen y si ustedes no son misioneros. Número 5 significa generosidad del cristiano, como esa vela, esa cera, la cera en la vela significa la generosidad que hemos recibido en el bautismo. En la medida en que ñandea lleva ñanderi, ay, hayacué, hayahuerú, y entusiasmarnos a los demás, claro que nuestra comunidad va a crecer. Pero la nata tengo oír, he pintado peven de ella por se oí, va, ven en se oí, a nada interesa y lo demás que le coma michi a los horros. Entonces, querido hermano, tu comunidad no va a crecer. Y eso pasa en tu casa. Muchas veces se quejan, ¿verdad? Se quejan. Mi hijo ya no se va a la iglesia, mi nieto, que vea, que amor. Entonces, somos nosotros los que tenemos que preocuparnos y decir, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué estamos en esta situación? No supimos transmitir el Evangelio. Entonces el número 5 es muy importante, de Dios. Pero si hay generosidad, número 5, entonces número 3 verdaderamente, querido hermano, es el número de la perfección. El número 3 verdaderamente, la Trinidad, significa la presencia de la armonía entre nosotros. En la medida en que Dios está en nuestra vida y es la piedra angular, decía hoy la primera lectura que ustedes han rechazado. Número 1, no rechacen a Jesucristo, tómenlo como la piedra angular y entonces ustedes van a ser generosos. Y ahí el resultado, número 3, porque el número 3 quiere decir la armonía. El triángulo. Pregúntenle a cualquier ingeniero que está por ahí y le va a decir ¿cuál es la figura geométrica perfecta? ¿Qué le va a decir? El triángulo. Número 3, Santísima Trinidad, ¿entienden? Así que, queridos hermanos, vamos a pedir al Señor esta gracia, que su divina misericordia entre en nuestro corazón, su amor, porque Él nos ama y nos quiere, pero lo más importante, que nosotros entendamos que somos nosotros quienes ahora tenemos que dar a los demás. Ya que añamos a la vía y acá entre lo que te había esa va ñandera ju, hamba esa va ñandera ella yepitazo para crear una comunidad número 3, es decir, una comunidad perfecta. Que así sea. Viva Cristo resucitado. Viva la divina misericordia. Y viva los devotos de la divina misericordia. Fuerte aplauso para nuestra comunidad. Muy bien, vamos a ponernos de pie, queridos hermanos, y vamos a presentar justamente ahora nuestras intenciones. A cada oración respondemos cantando: Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Por la Santa Iglesia, para que siempre lea en la historia los signos del Señor resucitado, para que en la obediencia a su palabra pueda recoger frutos abundantes de gracia y ser una guía segura para la humanidad. Oremos. Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Por la conversión del mundo, para que el anuncio de Cristo resucitado resuene en todos los rincones del planeta y provoque conversiones como las que nos relata la primera lectura de hoy. Oremos. Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Por los que sufren persecución en el mundo, especialmente por causa del Evangelio, para que siempre se vean fortalecidos y asistidos por la fuerza del Espíritu Santo y den testimonios de Cristo. Oremos. Jesús, en vos confío, en vos confío, en vos confío. Por esta comunidad convocada por Cristo resucitado, para que la gracia de su resurrección
nos siga animando e impulsando a ser sus testigos ante el mundo. Oremos. Jesús, en vos confío, en vos confío, En vos confío. Vamos a rezar también hoy especialmente por nuestra hermana Nilda Leticia, que cumple 83 años. ¿Dónde está Nilda Leticia? ¿Vino a la misa o no? ¿O está en su casa? La historia de la Nilda Leticia. Bueno, vamos a rezar por sus intenciones. Hoy cumple 83 años. También vamos a rezar por Nidia Benítez. También la doctora pide oraciones. Hoy también cumple años por sus intenciones. Y hoy vamos a rezar y agradecer también por el aniversario de matrimonio de Lorenza y Apolonio, 38 años de matrimonio. ¿Dónde va a estar Lorenza y Apolonio? Muy bueno. Ahí está, un fuerte aplauso para los dos. ¡Qué maravilla! Bueno, testimonio entonces para cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, te lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Dando gracias al Señor porque es bueno, ya hace producir la tierra. Llevemos al altar nuestras ofrendas de pan y vino. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Y te daremos sin todo, todo es tu regalo. Soy, eso es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. Tú no desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí van mis trabajos y mi fe, mis mates, mis bajones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. Todo es tu regalo. Te ofreceremos esto que somos.
pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor Dios, realiza en nosotros por tu bondad lo que significan estas ofrendas pascuales, para que desde las alegrías y fatigas de la tierra nos elevemos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias y glorificarte, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, la piedra angular de nuestra vida. Muriendo, Él destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría y junto con los ángeles y los arcángeles cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, el Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe.
Romombe uñan de yara Jesucristo, emano jagüe, roguero viare y covelle vija, eyuñan de yara eyu. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con nuestros catequistas, agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos, hoy especialmente que agradecemos por los años de matrimonio. ¿Dónde está el nombre? Pásame un poquito. Entonces tenemos nuestros hermanos que cumplen hoy 38 años de matrimonio, Lorenza y Apolonia. Entonces pedimos por ellos especialmente que han fundado su familia hace 38 años, Iglesia doméstica y sacramento de tu amor. Concédeles que la gracia de este día se prolongue siempre a lo largo de toda la vida. También te pedimos, Señor, por Nilda Leticia, que cumple 83 años, y la doctora Nidia Benítez, que también te agradece sus días de vida, sus años de vida. Ayúdale, Señor, para que cumplan siempre tu voluntad y vivan de acuerdo a tus preceptos. Y te pedimos, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos hoy a contemplar la luz de tu rostro. Y de cada uno de nosotros ten misericordia. Con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgen del Carmen, y de los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, con mucha fe y confianza y con entusiasmo y fuerza, vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu Evangelio concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz y de misericordia. Vale. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de este mundo,
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. No la desechemos nosotros y acudamos con fe y devoción a comulgar. Comunión espiritual. Jesús, creo firmemente que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas. Deseo ardientemente unirme a ti y necesito tu perdón. Ven ahora espiritualmente a mi corazón y llénalo con tu paz y amor. Tu presencia me sana. Por eso te recibo y te entrego toda mi vida. No permitas que me separe de ti. Amén. De su costado, lávame.
Avisos parroquiales. Encuentro formativo sobre el tema Orientación para el desarrollo de la prudencia, el buen juicio y la sensatez de los hijos de nuestras familias. Organiza el Consejo Pastoral Parroquial. Mañana sábado 26 de abril, hora 16:30. Lugar, Casa Pastoral Clementina Chávez. Las familias de Villa Elisa invitan a la Santa Misa en gratitud al Santo Padre Papa Francisco por su abnegado testimonio y legado a las familias y a los jóvenes. Mañana, sábado 26 de abril, hora 19, lugar, Templo Parroquial. Gracias. Le damos gracias a Dios por esta hermosa celebración, por esta hermosa semana de nuestro novenario a la Divina Misericordia. Muchísimas gracias, Padre Víctor Luis Cabañas, director del primer canal católico Ñandeyara Ñee. Muchísimas gracias, Padre, por tu sí, y te queremos hacer un presente en nombre del apostolado de la Divina Misericordia. Bueno, le damos gracias también a todos nuestros invitados y que estuvieron hoy con nosotros, familia misionera, a los adores perpetuos, también a nuestros hermanos de la comunidad Espíritu Santo. Y mañana sábado continuamos, ¿verdad?, con nuestro novenario a la Divina Misericordia. Rezo de la coronilla a las 18:20 horas, 19 horas la gran misa, ¿verdad?, que va a ser en honor a la familia. Y a las 15 horas tenemos nuestra gran chocolatada con los niños. Esperamos que le traigan a todos los niños de la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, yo también les quiero agradecer a ustedes esta invitación. Un fuerte aplauso al grupo La Divina Misericordia. Aquí. Hace mucho ya que ustedes están, ¿verdad?, como grupo, ¿verdad? Hace mucho ya de La Divina Misericordia. ¿Cuántos años ya? De 22 años, imagínense. 20 años, imagínense, la coordinación. Bueno, yo recuerdo eso porque yo fui párroco aquí muy cerca. Yo estuve aquí en Baxió y de vez en cuando me visitaban también. Incluso una vez me regalaron un hermoso cuadro como el que tenemos ahí, un poquitito más chico creo que era, o algo parecido. Y por eso que yo quedé muy devoto también de la Divina Misericordia, demasiado lindo. Y sobre todo después, por lo que hoy nosotros estuvimos hablando, ¿verdad? Todo lo que significa el amor de Dios para con nosotros y esa misericordia que nos da para que nosotros podamos salir del pecado. Eso es lo más importante, la resurrección. Ponernos nuevamente en el camino de la justicia, porque esa es la definición de Dios, la justicia. Así que, queridos hermanos, les felicito, sigan adelante y salgan también con entusiasmo a invitar más y más y más. Así tenemos que llenar los templos porque entendemos lo que significa el amor de Dios para con nosotros. Y al mismo tiempo, yo les agradezco porque yo sé que ustedes van a tener misericordia también conmigo, porque nosotros cumplimos, miren, 3 años de Ñandeyara Ñee, 3 años. Y entonces,
3 años del primer carnal católico, ¿verdad? Y para mantener esto, ahí les muestra la Divina Misericordia. Mostramos la cara ahí, hoy quién está, no sé si está Iván ahí en el vehículo. Mostrar la cara de la gente entonces, así ustedes se ven que no es chiste, ¿verdad? Sino que es real. ¿Ya se vieron? Pero todavía no. Ahí sí, ahí ya. Mostrar la cara uno a uno, lo individualizarle ahí, con pelo y señal que cada uno vea que está ahí presente. Bueno, y este canal, queridos hermanos, nosotros lo mantenemos con el aporte de ustedes, de la gente. Hay empresas que gracias a Dios nos están apoyando y por eso es que podemos mantener 24 horas de transmisión. El que tiene cable Tigo, canal 25. El que tiene cable Copaco, 472. Y en los otros cables todavía no pudimos entrar porque Oreso batería lleva. Pero vamos a ir entrando de a poquito. En Claro, en Personal y así. Vamos a ir creciendo. En este mismo momento, más de 200.000 personas nos están acompañando en esta misa. Y así es que depende famoso Pama Benjina lleva. Y miren por allá atrás, ahí yo tengo una alcancía, levanta un poco bien arriba. Ve alcancía, vean de Yarañé y ese. Vean de Benmenejeno, quiere decir que ustedes no son misericordiosos conmigo. Quiere decir que palabra de misericordia. Bueno, así que mucha misericordia. Queridos hermanos, vamos a concluir nuestra hermosa misa agradeciendo a Dios su amor infinito. Al final, las personas que quieren, yo le voy a imponer las manos aquí. Entonces, en nombre justamente y bajo el poder de esa misericordia infinita de Dios para cada uno de nosotros. Y vamos a formar fila de a uno, vamos a venir después. Panigue Bellapura, listo, con calma, nuestro coro nos va a ayudar a rezar, a cantar, y así entonces también nosotros pedimos esa gracia, sobre todo de la conversión. Oración final. Señor, protege siempre con amor de Padre al pueblo que has salvado por la pasión de tu Hijo. Se alegra con su resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Viva la Divina Misericordia. Viva. Viva Jesús resucitado. Viva. Viva nuestra comunidad resucitada. Viva. Un fuerte aplauso para toda nuestra parroquia Virgen del Carmen. Vamos con entusiasmo el coro, fuerza, fuerza, canto, ánimo, todito a cantar. Tu divina presencia, vamos a la divina misericordia, Jesús misericordioso, venimos todos tus hijos, confiados en tu presencia, aurora resplandeciente, rayos de amor infinito, bendice hoy a tu pueblo, oh Rey de la gloria, oh Dios de bondad, con llamas de luz eterna, consuela mi alma que sedienta